Bienvenidas al curso de formación especializada para mujeres abogadas y defensoras populares para atención a mujeres víctimas de violencia. Es un gusto darles la bienvenida al tema 3, ámbitos, tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y contextos sobre los tipos de violencia expuestas por Johnson. Del módulo 1, Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación por motivos de sexo-género, el cual está a cargo de la doctora Hazel Bolaños Vázquez. Los temas que se abordarán son 1. Tipos de violencia contra la mujer. 2. Modalidades de violencia contra la mujer. 3. Contextos de la violencia según Johnson. El objetivo de este tema es identificar los tipos, modalidades y ámbitos de la violencia contra las mujeres. En este tema tenemos que abordar los tipos de violencia. Sabemos que el artículo 9 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia regula los tipos de violencia. Está la violencia económica, es decir, aquella que limita o que busca, en este caso el agresor, el hombre, busca limitar o controlar los ingresos de la mujer como una manifestación de estas relaciones desiguales de poder que se dan en las relaciones generalmente de pareja, pero no exento a las relaciones de pareja. También nos regula la violencia feminicida como forma extrema de violencia contra las mujeres, que se puede dar tanto en el ámbito público como privado. El ámbito público no está exento de esta violencia, lamentablemente, y que coincide o que conlleva a poner en riesgo la vida de las mujeres. Lamentablemente, la violencia feminicida puede terminar en la muerte de la mujer, pero también incluye aquellas conductas como la inducción al suicidio feminicida, los feminicidios tentados y en sí cualquier conducta que busque afectar la vida de las mujeres, siendo pues la forma más extrema causar la muerte o feminicidio, como está tipificado en nuestra legislación. También se regula la violencia física, que es aquella que va dirigida a causar un sufrimiento o daño en el estado físico de las mujeres y puede pues tener estos resultados de lesiones en el cuerpo de las mujeres. Y también está la violencia psicológica o emocional, que esta lo que busca es, o lo que ocasiona es un daño emocional, afecta el pleno desarrollo de las mujeres, produce sufrimiento, desvalorización, a través de conductas como la burla, las amenazas, la sumisión, la coerción, la culpabilización, y todas estas conductas que puedan llevar a afectar el desarrollo emocional de las mujeres. Mientras que la violencia patrimonial, pues está aquella dirigida a disponer del patrimonio de las mujeres de forma antojadiza, de forma arbitraria, y que se presenta pues por la manipulación de objetos, de propiedades, incluso con ocultación o destrucción de objetos personales, documentos de identificación y cualquier valor o derecho patrimonial en la vida de las mujeres, y que también es una forma de perpetuar esta violencia contra las mujeres y las relaciones desiguales de poder. Otro tipo de violencia, la violencia sexual, que pues consiste en cualquier conducta del agresor hombre hacia una mujer que vulnere su derecho a decidir libre y voluntariamente su vida sexual. Y pues incluye desde el acoso, tocamientos, hasta pues agresiones o violaciones. También los casos de explotación sexual. Mientras que la violencia simbólica pues se representan por mensajes, valores, iconos o signos que puedan transmitir o reproducir esta idea de dominación de los hombres sobre las mujeres, que reproducen relaciones desiguales de poder, que reproducen o sustentan la idea de la discriminación y naturalizan esta subordinación de las mujeres en la sociedad. Brevemente también sabemos que la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres regula las modalidades de violencia y nos establece que la violencia se puede dar en 3 modalidades. La violencia comunitaria, pues es toda aquella
¿qué se hace en los ámbitos comunitarios hacia las mujeres? Es decir, que en este ámbito comunitario a la mujer se le denigra, se le discrimina, se le margina, se le excluye por el hecho de ser mujer. Puede ser a través de patrones estereotipados, de juzgarla por su forma de comportarse, por no adaptarse a los patrones estereotipados que se esperan de las mujeres, o por demandar sus derechos. También la violencia puede darse en la modalidad institucional, es decir, cuando la violencia, la acción o la omisión, porque también se comete violencia a través de omisiones, viene de un representante del Estado, un servidor público, servidora pública que discrimina con el fin de dilatar o obstaculizar, impedir el goce de los derechos de las mujeres. Y es decir, que en este caso el funcionario como representante del Estado vulnera el derecho de las mujeres a acceder a solicitudes, a disfrute de derechos, a políticas, y o limita también la investigación o la sanción de hechos de violencia contra las mujeres. Y también la violencia se puede dar en la modalidad de violencia laboral, es decir, acciones u omisiones contra las mujeres que son ejercidas en sus centros de trabajo o ámbitos de trabajo. Pueden ser desde agresiones psicológicas, llegando incluso a agresiones físicas que obstaculicen el libre acceso al empleo o el libre desempeño de las mujeres en su ámbito de trabajo, o el desarrollo en un ambiente equitativo en el cual las mujeres sean valoradas de la misma manera que los hombres. Bien, luego de este pequeño resumen, quisiera también que discutiéramos sobre los contextos de los tipos de violencias que expone el autor Johnson. Y van a ver lo importante que son las reflexiones de Johnson para entender la violencia contra las mujeres. Quisiera detenerme en el análisis que hace Larrauri en su libro de Criminología Crítica y Violencia de Género. Porque en este libro, Larrauri se plantea esta pregunta: ¿se pega siempre para controlar o dominar? Y es a partir de esta pregunta que ella vincula la importancia de entender los tipos de violencia que expone Johnson, y que vamos a hablar brevemente en este video. Bien, si bien es cierto, a medida que hemos venido discutiendo el tema de violencia contra las mujeres, cada vez más la comunidad científica, a través de estudios y del análisis de la criminología crítica sobre todo, se ha venido dejando atrás la concepción de que el hombre que comete violencia de género es una persona irracional, es decir, que tiene una justificante para actuar de esta forma. Por ejemplo, esta persona se comportó agresiva con su pareja porque estaba bajo los efectos del alcohol o bajo el efecto de una pasión irracional, con lo que antes solíamos llamar crímenes pasionales, y parecía que con esta forma podíamos justificar. Lo hace porque bebe, lo hizo por celos, lo hizo cegado de amor, lo hizo porque se vio cuestionado en su hombría, lo hizo por justicia o por salvar la honra o el honor familiar. Muy bien, pues como decíamos, en el ámbito científico cada vez se ha venido dejando de fuera esta concepción de la irracionalidad del agresor y se estudia esta concepción del agresor instrumental. ¿Qué significa esto del agresor instrumental? Que agrede o utiliza la violencia como un instrumento. Es decir, que el hombre agresor, el hombre machista, utiliza la violencia hacia la mujer para controlar, para ejercer poder, para mantener el control o el status quo, para perpetuar lo que se espera culturalmente de la conducta de las mujeres, y también utiliza
la violencia como un instrumento para mantener el miedo en las mujeres. Incluso Larrauri pone como ejemplo en su libro de violencia de criminología crítica y violencia de género el caso de la violación. Y ciertamente, ella establece, no todas las mujeres son violadas, pero sí todas sufren el miedo a la violación. Entonces, también este uso de la violencia como mecanismo de miedo, como mensaje hacia toda la pluralidad de mujeres también. Sucede con los feminicidios. Si bien no todas las mujeres son asesinadas por su pareja, cada vez que sucede un feminicidio, también es un mensaje para todas las mujeres. Si tú no te acoplas al status quo, si tú no te comportas como lo que se espera de ti en esta sociedad patriarcal, puedes terminar como esta otra mujer. Entonces el mensaje es, sometámonos al sistema, sometámonos al dominio del patriarca, del agresor, y viviremos y nos irá bien. Incluso nos venden este mensaje de que no nos meteremos en problemas y que tendremos una vida agradable si nos sometemos a esta violencia. Bien, pues también Larrauri, apoyada también en otros estudios, establece que este uso instrumental de la violencia que ejerce el agresor machista sobre las mujeres es algo que ya ha venido siendo constatado en numerosas investigaciones empíricas. Es decir, de que este dato pues también tiene un sustento científico. Cuando se han hecho estudios criminológicos en hombres que han agredido a sus parejas, ellos mayoritariamente suelen aceptar que ejercen la violencia por motivos instrumentales, es decir, para controlar, para intimidar o castigar a la mujer que se ha salido de este status quo del deber ser del sistema patriarcal o machista. Y entonces también Larrauri vincula muy bien esta situación de uso instrumental de la violencia que hace el agresor con la rueda de Duluth, que es la que podemos ver en estos momentos en pantalla. Duluth hizo esa propuesta para que las mujeres pudieran identificar cuándo están siendo controladas por su pareja para que cumplan con su rol tradicional que se espera por el hecho de ser mujeres. Es decir, esta rueda nos ayuda a identificar el uso instrumental de la violencia para someter a las mujeres al patriarcado o a lo que se establece en el sistema patriarcal. Y podemos ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, conductas de intimidación, como destrozar objetos, destruir cosas personales, mostrar armas. El abuso emocional también es una herramienta instrumental de violencia, hacerlas sentir mal a las mujeres, insultarlas, ponerles apodos o de llamarlas de forma preventiva, jugar con sus mentes, hacerlas creer que están enloqueciendo, humillarlas y hacerlas sentir culpables. También otra forma en que se manifiesta este uso instrumental de la violencia es a través del aislamiento, control de lo que hace, las personas con las que habla, con las que sale, las actividades sociales en las cuales se involucra, incluso llegar al límite de prohibir cualquier tipo de contacto social más allá del que se tiene con el agresor. Conductas de desvalorización, negación, culpabilización, hacerla sentir responsable de la conducta abusiva, tú provocas esto en mí, lo hice porque tú me provocas, y también es un uso instrumental de la violencia. También en la utilización de los niños y niñas, y aquí pues esto es algo que también hay que tener siempre a la vista, en ocasiones el agresor machista también, para ejercer este poder, este uso instrumental de la violencia, va a utilizar a los hijos e hijas de la pareja o va a buscar ese vínculo que tiene una mujer con sus hijos e hijas para chantajear, para manipular, para seguir utilizando, ejerciendo este poder, este control. También se manifiesta en abuso económico, desde no permitir que la mujer desempeñe labores que le generen ingresos,
el control de los ingresos de manera excesiva, abrumante, incluso darles pequeñas cantidades de dinero para que compre lo mínimo sin tomar en cuenta sus necesidades personales, básicas de limpieza, por ejemplo, higiene. No informarle acerca de los ingresos familiares, ocultar cuánto se percibe en la familia o no poder disponer de los ingresos en las mismas condiciones que lo hace el hombre, pues también es otra forma instrumental de uso de la violencia para ejercer poder y control. Y bueno, también la utilización del privilegio masculino, el dejar claro, dejar sentado que el hombre está en una posición privilegiada, que hay cosas que le tocan hacer a él por su posición de hombre en la sociedad, dejar claro cuáles son los roles de hombre, los papeles de hombre y de mujer, pues eso es otra estrategia del hombre machista para seguir ejerciendo poder y control. Y bueno, también una de las formas también más violentas para ejercer este poder es a través de las amenazas, ¿verdad? Y con estas amenazas, pues, obligar a la mujer a hacer conductas que van en detrimento de sus derechos fundamentales. Bien, entonces, partiendo o teniendo la claridad de que la violencia que ejerce el agresor machista es de tipo instrumental, no estamos hablando de una persona irracional, sino de alguien que utiliza esta violencia como un instrumento, luego la Rauri se hace también esta pregunta. ¿Toda violencia que el hombre realiza sobre la pareja es forzosamente una manifestación de discriminación, desigualdad y poder? Interesante pregunta. Ella se la hace por toda la discusión que ha habido en España sobre, ¿podemos considerar a todos los hombres que han tenido episodios de violencia con su pareja como agresores machistas? ¿Todos lo hacen con esa intención de discriminar o de ejercer desigualdad o de demostrar poder? Bien, pues la discusión es bastante interesante porque la verdad es que hay sectores divididos, tanto a favor como en contra. Bueno, hay sectores de la doctrina que consideran que no todas las manifestaciones de violencia que se dan en una pareja son necesariamente manifestaciones machistas. Y pues hay otro sector que considera que por el solo hecho de que se ejerza una acción violenta de un hombre hacia una mujer, ahí se lleva pues indivito la discriminación, la desigualdad de poder. Como les digo, la discusión doctrinaria ha sido bastante rica, pero se ha llegado a una conclusión, voy a decir yo, bastante acertada, me parece, bastante científica, además basada en estudios criminológicos. Miren, en España ya en 2004 pues tenían bien avivada esta discusión por cómo están configurados sus tipos penales, ¿verdad? Por las reformas también que han hecho sus tipos penales, en el que consideran que cualquier violencia que se hace en el ámbito de pareja es considerada violencia de género. Y entonces aquí los doctrinarios empezaban a decir que no todas las acciones que se realizan o todas las conductas violentas que se realizan dentro de una relación de pareja tienen como finalidad instrumentalizar o ser utilizadas como un instrumento para mantener la discriminación. Tenemos aquí en pantalla una cita de Tim Bernat que ya en 2004 decía: la mayoría de las amenazas y coacciones leves ejercidas por un hombre sobre una mujer dentro de una relación de pareja no tienen nada que ver con un instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, sino que obedecen a motivos tan pedestres, como él lo llama, como sobre a qué colegio debe llevarse a los hijos o a cómo reaccionar frente a sus eventuales malas notas escolares, a cuestiones de economía doméstica, a discusiones sobre materias políticas o religiosas, o si hay que pasar las vacaciones en la playa o en la montaña. Si bien Jane Bernat yo lo ubico como dentro de las posturas más extremas, ¿verdad? Porque también considero de que no es que la mayoría de las amenazas y coacciones leves ejercidas por un hombre sobre una mujer no sean instrumentales. La verdad de que
Habría que tener números más serios o estadísticos. Y no todos son motivos tan pedestres como él pueda considerar, pero algo de razón tiene en su argumento, como vamos a ver más adelante. Teniendo mucho cuidado en que no podemos ser tan enfáticas como fue Jim Bernat en 2004, de que la mayoría de amenazas y coacciones ejercidas por un hombre sobre una mujer no tienen que ver con instrumento para mantener la discriminación. ¿Por qué? Porque recordemos de que hay muchas conductas que están ya invívitas, aceptadas culturalmente, y muchas veces quizás para el mismo hombre, para el mismo agresor machista, no perciba cómo está utilizando esta ventaja social que tiene para tener la razón o para ganar un argumento o una discusión en problemas que pueden parecer tan banales, pero que al final pudieran ser también espacios de ejercicio de poder. Pero bien, sin irnos tan radical en la propuesta de Jim Bernat, aquí la Rowley sigue con la discusión. Bien, si bien ella aclara que actualmente empieza a haber un consenso en la comunidad académica criminológica en la necesidad de diferenciar distintos tipos de violencia. Siguiendo ella el discurso que dio Jim Bernat, sin ser tan radicales como él llegó hasta ese extremo, pero sí razón tiene en apuntar de que hay una necesidad de diferenciar aquellos tipos de discusiones que se dan en la vida cotidiana de una pareja, sin llegar a ser ejercicios de poder, ¿no? De aquellas que sí representan la utilización de la violencia como un instrumento para mantener el status quo del sistema patriarcal. Entonces, apoyándose en estos autores, Busawa y Ostov, nos dice, bien, vamos a decir que en la comunidad académica ya empezamos a advertir que tenemos que diferenciar los tipos de violencia. No todas las discusiones que se dan dentro de una pareja son necesariamente discusiones de ejercicio de poder o de instrumentalización del poder para mantener o someter a una mujer. Entonces, esta discusión o esta afirmación, voy a decir, este consenso, nos lleva a pensar, nos lleva a decir que por un lado, no podemos tratar a todos los agresores como si fueran un bloque monolítico. Claro, esto nos exige hacer un análisis de cada situación, de cada caso, para advertir si el ejercicio de la violencia ha sido una violencia ocasional, no relacionada con el ejercicio instrumental de la violencia. Gran reto, por cierto, les voy a decir, porque lamentablemente, por la misma sociedad machista en la que vivimos, está tan interiorizado el uso de esta ventaja social, el uso de este privilegio machista, que es muy frecuente y muy probable que cuando el hombre ejerce algún tipo de violencia, lo hace desde la tranquilidad o desde la confianza de sentirse superior por razón del sexo. Por supuesto, estoy hablando de los hombres machistas, no voy a generalizar. Pero es bien importante cuando hagamos estos análisis de violencia contra las mujeres, distinguir que el agresor está utilizando esta violencia como un instrumento para mantener el status quo. Por eso es bien importante tener claridad sobre todos estos conceptos fundamentales de teoría de género y derecho antidiscriminatorio, para saber realmente identificar esas conductas de ejercicio de la violencia como un instrumento de perpetuación del poder. Pero también el diferenciar los tipos de violencia que se pueden aplicar, que se pueden dar en el ámbito familiar o en las relaciones de pareja, por ejemplo, nos lleva a reflexionar sobre que no podemos utilizar el término maltratador o batterer, como se diría en inglés, cuando se aplica a las mujeres que recurren a la violencia. Y aquí se está haciendo sobre todo énfasis en lo que a veces se suele utilizar o se suele llamar como violencia cruzada. Es decir, no podemos decir que una mujer que responde a una agresión
por parte de su pareja, también es una maltratadora. Pero Ostov mostró esta preocupación porque en las estadísticas de encuestas sobre violencia que se hacía en Estados Unidos, muchas veces los datos de hombres y mujeres maltratadores eran casi similares. Y aquí se empezaba a hacer esta pregunta. Hay que hacer una diferencia, decía Ostov, entre aquellos que maltratan por mantener el status quo y aquellas personas que maltratan como una manifestación de resistencia ante la violencia, ¿verdad? Casi como un mecanismo de defensa. Para evitar seguir siendo violentada, la mujer reacciona de forma defensiva. Entonces, es un error considerar que la mujer que se defiende de una violencia intrafamiliar, de un estado de violencia psicológica sistemática que ha venido recurriendo por mucho tiempo y luego se defiende, sería un error considerarla como una agresora, como una maltratadora o violentadora. Bien, pues todo esto lleva a las consideraciones que Johnson ya comenzaba a hacer en 1995. Entonces ya Johnson en ese año se planteaba la necesidad de diferenciar entre lo que él llamaba terrorismo patriarcal y la violencia familiar. Aunque la violencia familiar la tienen en este concepto que ya vamos a discutir. Entonces, por ejemplo, para él, el terrorismo patriarcal es ejercido fundamentalmente por hombres con la finalidad de controlar a la pareja, mientras que la violencia familiar es una violencia que puede ser utilizada por ambas personas y que tiene la finalidad de responder a un conflicto concreto. Pero estas ideas Johnson luego las fue depurando más en el año 2005, cuando encontró y estableció 3 tipos de violencia. La violencia realizada para obtener el control de la pareja o terrorismo íntimo, está este terrorismo patriarcal para mantener el status quo. Está la violencia ejercida como respuesta al terrorismo íntimo, es decir, la resistencia violenta, como muy bien llama Johnson, es decir, esta respuesta que tiene la mujer para hacer frente al terrorismo íntimo, al terrorismo patriarcal que ha estado recibiendo por parte del agresor. Y también está lo que llama Johnson violencia situacional en la pareja. Es decir, esta violencia que no forma parte de un contexto general de poder y control, sino que se produce en el escalamiento de un conflicto o serie de conflictos. Entonces, Johnson acertadamente establece que cuando analicemos casos de violencia de pareja o de violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar, pero también violencia en el ámbito público, lo que tenemos que analizar es si esta violencia está siendo analizada, y esa es nuestra especialidad, por lo que nos estamos formando, esta violencia está siendo utilizada para mantener el control, es utilizada para aleccionar a esta mujer a que mantenga el status quo, para seguir teniendo el control, el poder en la relación. Puede ser tanto una relación de pareja, pero también puede darse en el ámbito comunitario o laboral. Y es una violencia que está siendo utilizada como instrumento de terror, como un mensaje hacia la mujer para que se mantenga en su status quo que se espera socialmente de ella en una sociedad machista. Y en el caso cuando analizamos violencia intrafamiliar, en el que la mujer ha agredido, debemos de pensar, ¿esta violencia fue realizada como respuesta a un terrorismo íntimo o a un terrorismo patriarcal? Es decir, tenemos que hacer un análisis del contexto, incluso ver la historia de si ha habido más episodios de violencia intrafamiliar o de violencia contra esa mujer y ver si la reacción violenta de la mujer ha sido a causa de la resistencia violenta que señala Johnson. O si estamos ante un caso de una discusión situacional.
Y vean lo importante de distinguir la discusión situacional y por eso es bien importante analizar el contexto de la violencia. Porque si estamos hablando de una discusión que se puede dar, pensemos en una pareja, por una cuestión banal como, por ejemplo, de qué color pintar la casa. Y entonces la discusión se puede poner un poco acalorada porque a una pareja le gusta un color y a otra le gusta otro color. O al final se decide comprar un color de pintura que no le gustaba a una de los integrantes de la pareja. Bien, pues si esta discusión no se da como parte de un contexto general de poder, por eso es tan importante en el análisis de contexto, los peritajes que realizamos antropológicos y de trabajo social, porque si se determina que estamos ante una pareja o en una relación en la que se percibe la igualdad de condiciones, que la toma de decisiones es mutua, que el manejo de la economía es mutua, que no ha habido un contexto de violencia. Y podemos entonces afirmar que esta discusión ha sido una discusión producto de un escalamiento de un conflicto, pero que no es algo sistemático, ¿verdad? No es algo que sucede con frecuencia, sino que es una discusión aislada y que por supuesto no es una discusión que se utiliza para someter o mantener sometida a una mujer. Son casos de violencia situacional. Por eso son bien importantes los peritajes que realizamos para determinar si estamos ante un caso de terrorismo íntimo, ante un caso de resistencia violenta o ante un caso de violencia en la pareja o situacional. Y son muy interesantes las valoraciones que la Rauri hace a estas propuestas de Johnson. Ella hace como dos grandes acotaciones que me parecen que también es muy importante que las tomemos en cuenta. Y ella quiere hacer un llamado de atención, y yo me sumo, y estoy segura que ustedes también, a que en las relaciones existentes, en las agresiones entre parejas o en la violencia intrafamiliar, muchas veces se suele ignorar que estas agresiones también se realizan contra hijos e hijas, que esta violencia intrafamiliar también impacta en los niños y niñas y que muchas veces incluso son instrumentalizados, son utilizados como una forma de ejercer el control hacia la mujer. Entonces, por favor, siempre tenemos que tener presente cuando veamos casos de violencia contra la mujer, que también tenemos que analizar la violencia que se está ejerciendo contra los niños y niñas que están en el entorno familiar o en el entorno de la mujer. También, ella quiere hacer un llamado de atención a decir que reconocer estos tipos de violencia de los que nos expone Johnson no minusvalora la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres. No estamos queriendo banalizar, no estamos queriendo decir que la violencia contra las mujeres no existe, ni siquiera podemos afirmar que la mayoría de casos son violencia situacional. De hecho, lamentablemente, la violencia situacional se va a dar en casos quizás mínimos, pero puede suceder, porque confiamos en que ya hay relaciones, por ejemplo, de pareja igualitarias en las cuales hombre y mujer conviven en igualdad de derechos y por supuesto también discuten, ¿verdad? No somos exentos en ninguna de nosotros de tener alguna discusión de vez en cuando con cualquier persona, pero estas discusiones no llevan en ningún momento el deseo de perpetuar una relación desigual de poder. Entonces, ella aclara, el terrorismo íntimo es realizado por hombres con actitudes misóginas. Por eso es importante tener claridad en qué consiste una actitud misógina, en qué consiste una actitud discriminatoria, porque esto nos va a llevar con claridad a saber si el hombre ha utilizado la violencia como un instrumento para mantener, para perpetuar el control, por hechos, también por razones misóginas, por motivos de odio hacia las mujeres. Mientras que la violencia situacional, dice la Rauri,
es casi simétrica entre los géneros y no está fuertemente relacionada con las actitudes de género. No esconde estereotipos o no esconde patrones culturales de desigualdad o de discriminación hacia las mujeres. Y la discusión es casi simétrica, es decir, no se percibe que una de las dos personas discutiendo tenga más poder sobre la otra. Entonces, la Rowley termina diciendo, admitir distintos tipos de violencia no socava el discurso feminista. Al contrario, lo fortalece, porque aquí nos obliga a hacer un análisis desde la teoría de género, desde la teoría del derecho antidiscriminatorio, cada vez que estamos analizando casos de violencia contra la mujer. Y aquí es donde encuentra sentido esta frase de la violencia que se ejerce por el hecho de ser mujer. Porque tenemos entonces que analizar que por ser mujer, el agresor vio el ejercicio de esta violencia como un mecanismo de control, como un mecanismo de terrorismo patriarcal para mantener sometida a la mujer a este sistema de dominación. Esperamos que hayan disfrutado el presente video y les invitamos a continuar desarrollando las actividades del curso.